Esa es comunicación. Ahí siempre me lo dejan para gigantes. Gracias. Bienvenidos. Qué agradable volvernos a encontrar. Hace unos días, la hija de un pastor amigo mío fueron de vacaciones. Una niña de 15 años se atrevió a subirse a una cuatrimoto y finalmente se accidentó y murió. 15 años de edad. La tercera de dos mujeres más, es decir, 3 hijas. Y qué doloroso cuando a veces nos volvemos temerarios, cuando no ponemos atención. Y a veces creemos que vamos a tener muchos años de larga vida. Y la gran lección es que no sabemos qué va a pasar mañana. Y aun cuando reiteradamente a veces hablamos de aprender a vivir el día a día, pareciera que más nos empeñamos en hacer lo que queremos y lo importante, no tocarlo para hacer como nosotros quisiéramos. No es el tema de la predicación, simplemente es recordarte lo que mencioné. Qué alegría vernos hoy. Hoy será el primer servicio del pastor amigo mío que estará compartiendo sin su pequeña en la iglesia. Quiero invitarte a que oremos por ellos. Se llama Jairo Cisneros. Y qué ironía, su nombre significa gozo. Y hablando con él, no había todo lo que pudiera decir su nombre. Pero me dijo, estamos agarrados, sus palabras textuales, estamos agarrados de la mano de Dios para seguir adelante. Nunca será nada igual. Nunca se volverá a vivir igual. Nadie suple ese vacío, ¿verdad? Nada. Ramoncita y Grimaldo tuvieron una experiencia similar. Y tú y yo no sabemos qué es estar en sus zapatos, pero lo que sí podemos hacer son 2 cosas: orar por ellos, y la segunda, aprender que estamos de paso, que no tenemos ni cuándo ni dónde, pero es necesario saber aprovechar el tiempo. Así que te voy a invitar, si oras conmigo, Jairo. Alfredito, ven. Alfredito lo conoce también. Y vamos a pedirle, Alfredito, que ore por él, por su esposa, pero... Buenas tardes, hermanos. Súbete más el micro. Ahorita que el pastor me dijo que viniera, me hizo recordar cuando hace 15 años estaba yo yendo a Tecolotlán y a Tenamaztlán, donde el pastor Jairo estaba pastoreando. Y la hermana Vero, que era su esposa, estaba embarazada. Yo salí de viaje misionero a otro lugar y ya cuando regresé ya había nacido Zoé. Y me recibieron la vez que regresé yo, iba cada 15 días, cada 21 días. Me recibieron con una alegría y dijeron, mira la niña. Y yo la cargué y me dio mucho gusto esa ocasión. Después cuando supe que había partido, solamente le hablé al pastor Jairo, nada más así. Y ya, pues él no quería mucho hablar con nadie, como dice el pastor, solamente con los más cercanos. Pero le doy gracias a Dios que Dios tiene el cuidado de todo eso y sabemos que todas las cosas suceden con un propósito y Dios tiene un plan y un propósito. Vamos a orar. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre que es tan grande, Señor. No entendemos, Dios eterno, tantas cosas que nos suceden. No entendemos, Dios eterno, por qué, Señor. Pero tú tienes un plan y un propósito, Señor, es para que
tu nombre, Señor, sea glorificado, para que tú recibas Sí, toda Padre. gloria, Señor, para que tú, Señor, Fortalece. afirme los corazones de mis hermanos, Señor, de Ayúdales. mi hermano Jairo, Señor. El día de hoy. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, Señor, ahora que Iniciando. tuvieron su servicio, Señor, que están ahí, Señor. Abriendo Padre, las puertas. que sepan que tú eres quien puede sanar esas heridas, Señor, quien puede sanar Sí, Señor. esos corazones y que aún puedes llenarlos de alegría más, bendito Dios. Bendícelos, Señor, y gracias por tu misericordia, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Alfredito. Qué dolor cuando conoces a alguien desde jovencitos, emprendiendo un vuelo y finalmente llega a una etapa donde no se puede cruzar, no se puede tener un atajo, se tiene que enfrentar. Gracias, Dios, porque hoy tú y yo podemos decir, estamos completos. Me dolió muchísimo saber esa noticia, pero sé que eso ayuda para que caminemos con mayor claridad cada mañana. Agradecer a Dios por tantas cosas bellas que tú y yo disfrutamos. Tú y yo estamos construyendo una historia, modelando el futuro para muchos. Y un buen día cuando tú y yo partamos, ¿qué vamos a legarles? ¿Qué es lo que vamos a dejar como permanente recuerdo? ¿Abrirán la historia de nuestra vida o la cerrarán para siempre? Qué tremendo. Bien, no es la predicación, simplemente quise compartirte algo que nos dolió muchísimo, pero confiando en Dios, que en su amor sanador las cosas van a ir dando un paso cada día mejor para Jairo y su esposa, sus hijas. Bien, abre tu Biblia por favor al libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 y 2. Hemos hablado un poco acerca del discipulado y esta es una de las partes o de los componentes imprescindibles de cómo llegar a ser un genuino discípulo. ¿Cómo lograr superar nuestra vida cotidiana? Y es que caminar con el Señor siempre será una aventura de la cual no tenemos ni la más mínima idea, pero sabemos que si iniciamos el día tomados de su mano, Él tomará la nuestra hasta que el día termine. Eso es algo que tú y yo podemos tener toda la certeza. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha dicho, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y de esta manera entonces podemos caminar nuestro día confiados plenamente en que el Señor tiene cuidado, tiene protección y sus ojos siempre están atentos a nuestra vida. Y entonces podemos decir con toda certeza, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Y permíteme leer estos primeros 2 versos. Si quieres, te invito, puedes leerlos conmigo al unísono y así compartimos juntos, ¿te parece? Bien, vamos a leerlo juntos entonces. Verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Toma tu lugar, por favor. Gracias por acompañarme en la lectura. Gracias. Los discípulos son los instrumentos que el Señor eligió para poder llevar su mensaje de amor, de libertad, de perdón al mundo. Somos quienes Él ha elegido como los canales donde esa gracia maravillosa va a poder fluir para compartir las riquezas de su amor, para anunciarle a cada persona en la brevedad o en lo posible, mostrarles el camino a la libertad, el camino a la salvación, mostrarles que la encarnación, es decir, que la Navidad que prácticamente todo el mundo celebramos,
no fue simplemente un evento, fue el principio de una gloriosa oportunidad de manifestar el amor de Dios y plasmarlo en la resurrección y en su ascensión para darnos vida y libertad total. Aleluya. Eso es importante. De esta manera, entonces, Lucas está hablando acerca de lo que inició primeramente en su evangelio y posteriormente inicia hablándole a un hombre llamado Teófilo, que significa amado de Dios. Y él está hablándole acerca de instruirle en el camino de la salvación. Lo que tú y yo a veces estamos tratando de compartir a otras personas, lo que alguien nos compartió y pudimos comprender por la presencia del Espíritu Santo, proveyéndonos una convicción, una declaración real de las cosas. Y Lucas está plasmando para que no solamente Teófilo, sino las generaciones que pudiéramos tener acceso a esta palabra, entendiéramos cuál es el propósito del evangelio. Y le está mostrando la calidad de vida a la cual somos llamados, a una vida que tiene la capacidad de traer libertad, de proveernos estabilidad emocional, física, espiritual, de llevarnos de la derrota a la victoria, de hacer de nosotros personas nuevas, completamente transformadas por el poder del Espíritu Santo, proveyéndonos una calidad de vida que Jesús prometió, porque Él dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros somos llamados a vivir una clase de vida que el mundo no puede tener. El mundo puede alcanzar grandes logros, tener grandes éxitos, alcanzar y amasar grandes fortunas y tener imperios, pero la calidad de vida no está determinada por riqueza, posesiones ni posición social. La calidad de vida está determinada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Esa es la razón de un creyente de tener gozo, de tener paz, de tener una vida estable, emocional, mental, física, espiritual, a causa de quien pagó el precio por libertarnos y hoy vivir y reinar en nosotros y darnos esa calidad de vida que nada ni nadie lo puede brindar. Tú y yo somos privilegiados, ¿sabes? Si pudiera utilizar una palabra, permíteme usarla: somos ricos o millonarios en Dios. No está en relación con nada externo, es lo que internamente el Señor produce. Y precisamente esta es la razón de hablar hoy, porque como creyentes en ocasiones no tenemos los recursos para enfrentar las circunstancias que vivimos. Nos vemos limitados, amenazados, y estamos a veces tan vulnerables que no nos percatamos que estamos bajo temor, en una ansiedad que está carcomiendo nuestra estabilidad, que está derrumbando nuestra fe, que está tomando lo mejor de nosotros, porque no tenemos la capacidad o la habilidad de hacer frente a lo que estamos enfrentando. Podemos orar, pero nuestra fe no es suficiente. Podemos clamar a Dios, pero no hay una respuesta contundente que nos mantenga firmes. Y no es porque Dios no escuche la oración, Dios siempre escucha la oración. Pero Él nos ha legado entonces recursos inagotables que necesitamos, porque es nuestra responsabilidad como creyentes conocer el acceso ilimitado que tenemos a esa bóveda inagotable de recursos espirituales de las que necesitamos hacer el uso. Es decir, si no practicamos lo que Dios nos ha dado, estaremos limitándonos a nosotros mismos y nuestra calidad de vida no tendrá la trascendencia que Jesús declaró que debería tener. A veces no tenemos la vida abundante porque desconocemos cómo obtenerla. Una cosa es ser creyente y otra cosa es tener la presencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso el título es Poder para servir. Es que esto es una realidad que vivimos y te lo voy a compartir de una manera un poco más clara como resultado de lo que estamos viviendo.
tenemos una gran oportunidad de accesar a recursos inagotables, pero que lamentablemente no hemos logrado tal vez escoger la llave correcta para poder abrir la puerta, o quizá no hemos tenido la suficiente capacidad para entender cómo hacerlo, o cómo lograr ya no vivir bajo tanto estrés. Una de las características de nuestra sociedad actual es no saber cómo manejar las presiones de la vida. Los altos índices de suicidio son características como resultado de la ansiedad, del estrés que hoy las personas experimentan, tratando de vivir vidas tan rápidas que son demandantes en extremo y sin tener un antídoto capaz de contrarrestar todos sus efectos, sin tener una fuerza capaz que supere lo que se vive. Y de esta manera muchas personas hoy se están volviendo adictas, esclavas de diferentes formas, medios, aún de personas, y tristemente no teniendo la capacidad de superar sus condiciones actuales. En la iglesia tenemos una gran cantidad de instrucción, de enseñanzas. Tenemos un internet que está lleno, inundado de grandes predicadores, de lecciones, de cursos teológicos, donde es grato poderse introducir, pero se nos olvida que necesitamos más que la enseñanza. Se nos olvida que necesitamos más que un aspecto académico teológico adquirido. Y Lucas le está instruyendo a Teófilo diciéndole: mira, estas son las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y enseñar. Y a veces nos quedamos en la historia. Creemos que Jesús cesó de accionar en el tiempo de los apóstoles. Creemos que su enseñanza fue únicamente para su momento actual, para sus discípulos, de una manera contemporánea, y circunscribir la historia al tiempo apostólico. Pero Jesús está vivo, te lo recuerdo. Y su obra es una continuidad. Nosotros somos continuadores de su obra. Y Él está interesado en que tú y yo tengamos las mismas capacidades, talentos y recursos que quienes estuvieron con Él presencialmente. Por eso Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. Es decir, tú y yo estamos incluidos en ese grupo. Pero eso no limita los recursos ni las capacidades de Dios. Por el contrario, nosotros estamos ahora entendiendo que hay algo más que simplemente, y cuando digo simplemente no es minimizar, es que nos conformamos simplemente al conocimiento de la verdad, pero nos falta experimentar la presencia, la llenura del Espíritu Santo que hará posible un cambio radical en nuestra vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. De esta manera nosotros entonces estamos empezando a ver con mayor claridad lo que Jesús declaró que sería. Y es que mientras nosotros no dispongamos de los recursos ya destinados anticipadamente para nosotros aquí y ahora, nosotros estaremos determinando la calidad de vida que queremos vivir. Fíjate bien, nosotros determinaremos la calidad de vida que queremos vivir. Si deseamos una vida abundante, necesitamos buscar a quien tiene la capacidad de brindárnosla en plenitud. Pero si decidimos sustraernos, ya decidimos vivir hasta el día de hoy como vivimos, de una manera limitada, de una manera inconclusa, supeditada a los vaivenes de la vida y ser el rehén de las condiciones que nos impactan cuando somos llamados a vivir vidas victoriosas. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y cuando hablo de vidas victoriosas, no significa exentos de problemas. Una cosa es una vida victoriosa y otra es vivir exentos de enfermedades, de conflictos,
de accidentes, de estrechez financiera, de pasar tiempos de prueba, de experimentar luchas, de vivir en crisis. Una vida victoriosa es aquella que se distingue por aprender a vivir en medio de las circunstancias y aprender a depender de los recursos de Dios para hacer frente a lo que está viviendo y tener las fuerzas cada día para llegar y superar lo que enfrentamos hasta alcanzar la victoria. El evangelio no es un evangelio como los políticos declaran, victorioso. Amén, pura victoria. No, el evangelio tiene una gran confluencia de elementos, pero la gran sustancia es que Cristo pagó el precio para nuestra victoria. De esta manera entonces tenemos que ir adelante. Lo que Jesús está diciendo es que la obra, la continuidad de la obra es una transferencia de su autoridad, una transferencia legítima de su poder. Y nosotros nos hemos a veces colocado simplemente en la historia. Hemos colocado la historia del evangelio como un antes de nosotros que es prevalente, pero que no alcanza a trascender a este siglo XXI para llevarnos a vidas transformadas. Una de las características del evangelio es proveer vidas transformadas. Y ese es el punto. Pero ¿cómo lograr tener vidas transformadas? ¿Cuál es el secreto de poder compartir, hablar y una persona pueda responder como lo hicimos tú y yo, de una manera no en que fuimos convencidos por alguien, no en que alguien nos lavó el cerebro, si puedo usar esa palabra, sino qué sucedió cuando tú diste el paso para decir, reconozco que Jesús es el Salvador? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién propició que nosotros llegáramos a este momento y no solamente nos uniéramos a un grupo, a una iglesia, sino que estamos plenamente certeros, convencidos de a quién servimos y pertenecemos? ¿Y qué es lo que va a suceder con nuestro presente? ¿Y qué cuando llegue el día en que tengamos que partir, a dónde vamos a ir y con quién vamos a estar? Oh, cara a cara con el Rey de Gloria. Cara a cara con el Rey de Gloria. Así que busca Lucas capítulo 4, verso 1 y brincaremos después al 18 y al 19. ¿Por qué? Porque Jesús modeló a través de su vida ante sus discípulos lo que representaba la vida del Espíritu. Jesús modeló día tras día por algo más de 3 años frente a sus discípulos lo que era vivir dependiendo de la presencia, la llenura del Espíritu Santo para hacer de la voluntad de Dios su prioridad. Y dice aquí 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Es decir, el Espíritu Santo es quien requiere estar en nosotros para producir los resultados que se vieron en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no solo fue el modelo del enorme poder derramado para cambiar las condiciones, para una vida donde los milagros se convertían en el pan de todos los días. Pero permíteme hacer un breve énfasis. Jesús nunca quiso ser conocido ni como un sanador ni como un obrador de milagros. El propósito por el cual Jesús descendió es para mostrar que Él era el Mesías prometido. Ese era el propósito de la presencia de Jesús. Pero a la vez, la presencia del Espíritu Santo es un poder inagotable, capaz de trascender y hacer cosas más allá de lo que pedimos o entendemos. Y Jesús podía decir entonces que Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero Él fue quien modeló las cualidades y características del Espíritu Santo. Es decir, el carácter de Jesús era la expresión del fruto del Espíritu. Él era la realidad viviente, la expresión visible, física de la vida interna del Espíritu. En otras palabras, nuestra vida externa es el reflejo de lo que habita y reina en lo interior de nosotros. Wow. Jesús entonces estaba frente a sus discípulos mostrando quién estaba en Él y quién vivía con Él.
Y el fruto del Espíritu es el que tú y yo necesitamos para una vida cotidiana que no tenga todos esos altibajos. El fruto no lo podemos producir, no somos capaces de hacerlo. Nuestra naturaleza no tiene esa habilidad, pero necesitamos quien lo puede producir. Y es ahí donde empieza nuestra búsqueda. Jesús entonces estaba mostrando a sus discípulos cómo vivir en medio de una atmósfera hostil, de oposición, en un mundo donde todos los intereses se movían, excepto los espirituales. Y Jesús vino a mostrar que era más importante caminar de la mano de Dios que agradar al mundo. Jesús vino a cumplir un propósito y no pudiera lograrlo sin ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros no podremos cumplir la misión que el Señor nos ha colocado o te ha conferido si no tenemos esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo. No sé si te has preguntado a veces por qué no logramos vencer ciertas cosas. ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Por qué otra vez vuelvo a tropezarme con la misma piedra? ¿Por qué no he aprendido la lección y vuelvo a ser atraído por las mismas voces, por el mismo canto de estas sirenas? ¿Te ha pasado? A mí sí. Bueno, a mí soy el único. Y es donde dices, he tratado mi fuerza de voluntad, mi determinación, mis deseos de oponerme, de no ser arrastrado por esto, y otra vez caí en el mismo lugar. Y te das cuenta entonces que necesitamos de una fuerza, de un poder superior para combatir lo que supera nuestras fuerzas, lo que altera nuestra estructura desde pensamiento hasta de conducta y en ocasiones nuestras inclinaciones. ¿Cómo lograrlo? Y es que es una lucha individual. Tú como yo tenemos una lucha donde nadie nos ve, pero estamos batallando. Tenemos una lucha entre dos esferas que están en colisión, entre dos mundos en guerra, entre querer hacer lo que debo hacer o hacer lo que quiero y me gustaría hacer. Y es donde tenemos esta lucha. Pero como cedemos fácilmente a ciertas propuestas que nos han cautivado anteriormente, no podemos depender de nuestra habilidad ni talento. Necesitamos entonces quien venció y superó todo eso para que nos ayude a vencer lo que necesitamos superar. Cuando Jesús iba a partir, les dice a sus discípulos qué deberían hacer para lograr alcanzar lo que Él les había modelado durante 3 años. En el capítulo de Lucas 24:49, Jesús les da instrucciones a sus discípulos para que ellos pudieran tener lo que Él recibió. Y mira, mientras lo buscas, Jesús cuando oró en el Evangelio de Juan 17, oró que fuéramos sus discípulos enviados como Él fue enviado. Esto no excluye la presencia, la llenura del Espíritu Santo, por el contrario, es la fuente inagotable. Verso 49, 24:49, por favor. He aquí, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero, ese pero siempre está ahí. Quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, y subraya esta frase, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Jesús estaba dándoles la razón, la promesa, el resultado de seguir sus instrucciones que ellos experimentarían a causa de su obediencia. Jesús estaba mencionando entonces que no podría ser ejecutada la labor de evangelizar, de compartir, de lograr grandes resultados si no fuera a través de cumplirse aquella promesa. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo en la vida de los creyentes. De esta manera entonces habrían resultados trascendentes que propiciarían que la vida de esos discípulos
no fuera la misma, sino que hubiera una transformación total para que pensamientos, conducta, acciones y la llenura interna proveerían los recursos necesarios para hacer su labor apropiada. Pero ¿sabes qué hicieron los discípulos? Lo que tú y yo hacemos. Se fueron a pescar. Y a veces nosotros tenemos esa promesa. Y somos a veces tan rudos con los discípulos, y a veces yo soy rudo. Pero cuando me doy cuenta digo, ay, perdón, Señor. Los criticamos por no aceptar el hecho de que ellos vieron el modelo, la figura, la perfección misma frente a sus ojos, modelando el carácter, el fruto del Espíritu, recibiendo el poder para hacer frente a la vida. Y cuando ellos estuvieron ahí observando, experimentando y ser testigos oculares de esa realidad, cuando el Señor Jesús ya no está, esperaríamos que ellos redoblaran la fuerza y dijeran, vamos. Pero no obstante, decidieron no hacerlo. Esa no era responsabilidad del Señor. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que de estas emanen. Tenemos que aprender que la vida cristiana requiere entonces de un poder más alto que nuestra capacidad de elección, de un poder que supere nuestra fuerza de voluntad, de un poder que tenga la capacidad de penetrar donde nosotros no podemos penetrar, de un poder que es capaz de alterar todo lo que altera nuestro presente, de un poder que puede penetrar hasta el rincón más profundo del cielo y traer la respuesta a nuestra vida, de un poder que es capaz de cambiarnos a nosotros mismos. Esto es lo que necesitamos, un cambio que es interno para manifestarse externamente. Y esto es algo que a lo largo de cada generación estamos viviendo. Y este es un problema serio. ¿Por qué? Porque la iglesia está desesperada, y hablando de iglesia estamos hablando de todos los creyentes en el mundo entero. Estamos desesperados por buscar algo que nos permita cumplir el propósito para el cual Dios ha llamado a la iglesia. Estamos buscando recursos que nos proporcionen resultados efectivos, que sean capaces de trascender, de cambiar nuestro entorno y principalmente el contenido dentro de la iglesia, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Pero ¿cómo lograr impactar a una sociedad que está ávida de ver un poder superior si no lo ve en la iglesia? Y la iglesia ha estado entonces día tras día buscando formas que le permitan cómo cambiar, cómo alterar las condiciones actuales. Y esto no es algo exclusivo de este siglo XXI. Siempre la iglesia ha estado en búsqueda de algo que le permita superar su condición actual. Y lo hemos buscado en diferentes formas, porque estamos a la expectativa de qué nueva forma o expresión de evangelismo está fluyendo para adquirirlo nosotros. Estamos supeditados a qué metodología el mundo está utilizando para atraer multitudes, y nosotros la estamos tratando de implementar porque creemos que esa es la solución que requerimos para propiciar que la iglesia esté inundada, llena. Y nos damos cuenta entonces que hemos estado invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, demasiados recursos, y al final llegamos a una conclusión total. Si somos objetivos, si somos honestos, hemos fracasado. Porque podemos tener una congregación enorme, pero el propósito no es una congregación enorme, el propósito es cuántas vidas transformadas es la razón. Y ese es un conflicto que tenemos. Yo me acuerdo cuando iniciábamos la vida cristiana, las 4 leyes espirituales. Y no es que sea mala, el problema es que dependíamos tanto en la exposición de 4 leyes espirituales, y teníamos nuestros folletos y salíamos a tocar puertas, las traíamos en nuestra Biblia o en el auto y compartíamos.
Yo me acuerdo de la compañía de carros que teníamos, ahí les metía las 4 leyes espirituales, ahí en las cajuelitas cuando rentábamos un carro que la gente leyera cuando menos. Y ninguno de esos se convirtió. Y nos damos cuenta entonces que hay una gran cantidad de opciones. Y luego tuvimos el G12, que donde muchos se internaron en búsqueda de un conocimiento, de un crecimiento. Y llegó a tal grado un pastor en esta ciudad que empezó a tener gran audiencia como resultado de este programa, que él dijo lo siguiente: así como vamos creciendo, ya no vamos a necesitar el Espíritu Santo. Y hoy su iglesia, ¿te estás dando cuenta dónde vamos? Hemos estado necesitados de recursos para cumplir el propósito, para primero cambiar nuestra vida. No es que no nos aceptemos como somos, el punto es que necesitamos cambios radicales en nosotros. Tuvimos evangelismo explosivo, excelente herramienta, pero apelábamos más a la mente que a la vida del Espíritu. Pero todos nuestros métodos, aun cuando son buenos y efectivos, sin la presencia del Espíritu Santo no lograremos resultados. Porque el Espíritu Santo es quien trae convicción, quien revela, quien nos muestra nuestra condición, y entonces podemos tener una decisión. Estamos teniendo una gran cantidad de recursos en donde nuestra lista cada vez se acrecienta, pero a la vez se va reduciendo como resultado de irles poniendo tacha. Una iglesia en la ciudad de Los Ángeles que le llaman la Catedral de Cristal, bueno, perdón, pero tengo que decirlo. No te voy a dar nombres, pero del lugar sí yo estuve ahí. Precioso, enorme, excelente. Me tocó estar en una reunión, bueno, en varias, pero una reunión de Semana Santa donde tenía camellos, elefantes, todo en vivo. Imagínate la dimensión del lugar. Pero ¿qué sucede? La iglesia empezó a deteriorarse, dejó de seguir la enseñanza y empezaron a implementar acciones que no lograron resultados. Pero a alguien se le ocurrió lo siguiente, como uno de los fundadores de esa iglesia, empezó con un seminario de los cuales se convirtieron en el peor fracaso en la vida espiritual, entre ellos Peter Wagner, uno de los expositores que cambió la verdad por la mercadotecnia. La iglesia entonces empezó a buscar figuras que pudieran llenar el lugar. Antes era un lugar lleno por la presencia de Dios, lleno por creyentes genuinos, y tú podías ver que esa catedral, como es llamada, cada cristal tenía el nombre de una familia que había pagado, pues ya no había esas familias en ese lugar. Y empezaron a traer personas de la localidad que tuvieran fama, que tuvieran carisma, personalidad, y ninguno de ellos lo llenó. Llamaron a un argentino que nomás también vino a hacer de las suyas y no llenó el lugar y lo despidieron. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis espiritual donde estamos buscando recursos de cómo lograr hacer cambios dentro de la iglesia. Y si no logramos cambiar la iglesia, menos lograremos cambiar nuestro entorno social. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Estamos buscando algo que transforme, algo que altere, algo que nos brinde resultados. Y tenemos que llegar a una conclusión, como lo he llegado yo desde hace mucho tiempo. Nuestra lista se ha reducido y hemos llegado al punto en que no es una metodología, no son las formas, no son las personas, ni habilidades ni talentos. Necesitamos reconocer que nos hemos equivocado en nuestra búsqueda. Mientras no aceptemos que estamos en un contexto distinto,
nunca lograremos implementar acciones que hagan posible cambios radicales. Cuando tú no eres honesto contigo mismo, nunca habrá un cambio. Escúchame bien. Cuando tú no eres honesto contigo mismo, no delante de los demás, cuando no eres honesto contigo mismo, nunca habrá un cambio. Pero cuando somos honestos y analizamos nuestra vida y nos damos cuenta entonces que hay algo incorrecto, pero que no puedo cambiar, sé quién puede ayudarme a cambiar. ¿Qué sucede? Al agotar nuestra lista nos damos cuenta entonces que hemos equivocado nuestra búsqueda, que hemos elegido mal, que hemos cambiado y priorizado las cosas cuando en realidad lo que necesitamos es lo que dice Zacarías 4:6. Nosotros hemos estado afanados en la búsqueda de algo, pero la Biblia nos enseña que no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Es por eso que nos hemos equivocado. Dice aquí, respondió el ángel y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Déjame decirte antes de concluir, Zorobabel era uno de esos hombres elegidos por Dios para reconstruir el templo que estaba en ruinas en Jerusalén. Y él venía de aquellos exiliados para traer a un grupo de mujeres y hombres, a familias, para construir el templo. Pero llegando ahí se dieron cuenta que había tiempos de hostilidad, había tiempos conflictivos, momentos de oposición donde no tenían la capacidad para hacer frente. ¿Y esto qué aconteció? Invadió el desánimo en la vida de los que estaban con él. Qué terrible es el desánimo. Una vez en Puerto Rico compartí en una iglesia y porque ellos eran de dele para atrás al diablo y pégale y todo. Pues me invitaron a predicar y orando: Señor, ¿cuál es la palabra? Y el Señor me dio esa palabra. Y tuve que compartir acerca que es muy similar cuando el enemigo ataca que cuando el desánimo emerge. Y el desánimo es muy similar porque empieza a lanzar las luces hacia otro lugar para que echarle la culpa a otros. Pero lo que se está viviendo es algo que internamente está afectando y limitando, que está tratando de impedir el avance y limitar el futuro. El desánimo es no tener ganas ni deseos de nada ni por nadie. Es decir, vivir encerrados, vivir solos y caminar en esa esfera. Zorobabel estaba enfrentando eso. Y es donde viene la palabra de Dios para decirle: Zorobabel, no son la multitud, no son los métodos, no es el talento, no es la personalidad, no son las fuerzas, no es tu habilidad o capacidad de implementar acciones que harán posible cambiar las condiciones externas como las internas de tu pueblo. Lo que va a hacer posible que las cosas cambien es no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Lo que tú y yo necesitamos no son condiciones externas. Necesitamos a aquel que tiene la capacidad de hacer posible lo imposible. Tú y yo no podremos tener una calidad de vida mejor si dependemos de las cosas, recursos, circunstancias, personas e instalaciones. La única forma de tener una mejor calidad de vida es cuando la presencia del Espíritu Santo llena nuestra vida. Gloria a Dios. Mi vida nunca pudo ser libre hasta el día que el Espíritu Santo llegó y destronó a aquel que había tenido el imperio de mi vida. Esto es lo que estamos hablando. Que necesitamos recordar lo que Jesús modeló e instruyó y de lo que sería capaz su iglesia de alcanzar si estamos dispuestos a darle la claridad, la credibilidad y poner en práctica lo que Jesús dijo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Tú puedes decir: es que ya soy sellado desde el día en que creí, y tienes toda la razón. Pero ser sellado no significa ser lleno. ¿Estamos bien? Porque parece que dije algo incorrecto. No, el sello es pertenencia.
no habitación permanente. Y yo necesito del Espíritu Santo cada día. No te lo estoy diciendo por señalar, sino porque es mi prioridad ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Jesús espera que yo refleje y la vida abundante a la cual necesito tener para caminar día con día en un mundo donde crisis, conflictos, adversidades, problemas estamos enfrentando. Lo necesitamos. Este es algo que por convicción propia podemos realizar. Por eso mencioné que es algo individual, personal. Y es que si nosotros no decidimos que nuestra vida requiere cambios, nunca lograremos buscar la persona del Espíritu Santo. Dios siempre, a todo aquel que eligió para servir, desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre fue por su Espíritu y con su Espíritu. Estamos enfrentando tiempos como quizás nunca antes las sociedades anteriores o como creyentes vivieron. Ciertos modelos sí son repetibles, pero algunas cosas son distintas de cada generación. Pero estamos enfrentando aquello que nos supera, desde lo que se legisla hasta lo que se vive en las calles. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfrentar? La vida del Espíritu es nuestra solución. Por eso la Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu, vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto no quiere decir que ya volamos, no, porque uy, qué tan espiritual y parece que nos ven allá. No, ser espiritual es entender esas verdades y tratar de irlas llevando paso a paso en la práctica, agregándola a nuestra vida diaria y hacer posible que las cosas sucedan como resultado de sumarnos y nos adherimos en obediencia a la palabra. Tenemos familias endebles, conflictos. Si tú pudieras leer lo que está aquí, te vas a dar cuenta que necesitamos no de recursos, de la persona del Espíritu Santo. Y a veces cantamos: ven, oh Espíritu Santo, ven, pero no necesito de ti. ¿No? Cuando tú y yo lo cantamos, es porque es un clamor de lo profundo de nuestro ser. Si tú y yo pudiéramos escuchar el gemir de lo profundo de nosotros y le permitiéramos a ese gemir brotar, a hacerlo realidad, estaríamos gritando: ven, Señor, te necesito. Por eso Pablo escribe en el libro de Romanos que el Espíritu nos ayuda a orar, a interceder con gemidos indecibles. Tú y yo tenemos dos esferas: la vida natural, pero la vida espiritual. Y cuando le damos más oportunidad a la natural, a la física, estamos propiciando que el espiritual disminuya en su capacidad y poder, y quien va a gobernar va a ser la natural. Pero si le dedicamos tiempo al espiritual, habrá un balance, y posteriormente la vida espiritual estará coordinando y llevándonos paso a paso a una mejor calidad de vida. No exento de problemas, reitero, no exento de problemas. Pero bien, Ageo 2:5, por favor, si lo tienes. Es un libro un poquito pequeño, pero sí está en tu Biblia. A veces cuando está alguien diciendo libros medios raros, yo digo: a ver si está en mi Biblia, ¿verdad? Zacarías, Piedras del Río, Malaquías. O sea, dice: ay, Señor, ¿y ese quién es? Y vamos a ver si lo trae. Sí, Ageo dice, si lo tienes aquí. Bueno, mientras nos hacen el favor, Ageo 6:5. Perdón, ¿qué dije? Estoy buscándolo. Ageo, sí lo tengo, por eso. Ageo 2:5, perdón, es que
Siempre subrayo mis textos y este no lo subrayé. 2:5, por favor. Ageo 2:5. Bien, mientras lo buscan, déjame contar algo. A fines del siglo XVIII, principios del XIX, China se había convertido en el centro de misiones en todo el mundo. China era el país a compartir, a predicar, a llevar el mensaje del evangelio, y estaban sumándose de diversas naciones y congregándose en China para lograr alcanzar a esa multitud que no tenía acceso al evangelio. Y estaba en ese tiempo Hudson Taylor, uno de los más grandes misioneros a lo largo de la historia. Él estaba haciendo la labor de Inland China, es decir, el interior de China. Él era el director general de misiones para China. Él estaba en China, Hudson Taylor. Y un misionero canadiense llamado Jonathan Gofford, él recibe el llamado para irse a China. Y le dice a su esposa, bueno, a su novia, su prometida: si te vas a casar conmigo, debes saber a dónde vas a ir y qué va a pasar. No voy a cambiar mi vida por ti. No voy a cambiar mi ministerio por ti. El Señor está más arriba que tú. Y si tenemos hijos, vamos a estar en China y no nos vamos a regresar. Qué tremendo. Yo le digo eso a mi esposa y me dice, pues aquí se acabó. ¿Verdad que sí? O díganme, mujeres, ay, yo lo quiero tanto. No es cierto. Cuando te ponen esas condiciones dicen, déjame decir, él en vez de darle un anillo de compromiso, le llevó una caja de Biblias. ¿Y esto qué? Con eso voy a saber si eres la mujer de mi vida. Y ella empezó a predicar y compartir, dando Biblias en su vecindario. Jonathan Gofford, espero que un día busques esa biografía. Él, cuando es llamado a China, no hablaba mandarín, no hablaba chino. Y él se embarca a China y llega sin idioma, sin recursos, sin saber, y le escribe una carta a Hudson Taylor, y le dice: ¿cómo puedo entrar a China? ¿Cómo puedo cumplir con la misión que Dios me ha conferido? ¿Qué debo hacer para alcanzar la misión asignada? Hudson Taylor le regresa la carta y le dice: Zacarías 4:6, de rodillas podrás entrar a China. Wow, qué alto precio. Se tuvo que aprender por 2 años el mandarín. Enterró a 3 hijos en China, perseguidos, golpeados, pero él recibió la capacidad y el poder de Dios para poder cumplir la misión que tenía enfrente. Es lo que estamos hablando. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Tus batallas no lograrán ser eficaces, es decir, tener una victoria eficaz, si dependes solo de tus capacidades y recursos. Tus luchas, tus retos, tus desafíos no van a ser superables a menos que no dependas de una fuerza superior que habite en ti, llamada el Espíritu Santo. No podremos alterar el curso de nuestra historia si no es porque la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. La vida de la iglesia está llena de mujeres y hombres que pagaron un alto precio, pero que se dieron cuenta que a pesar de contar con talentos, con recursos, con habilidades, con tecnología, con finanzas, se dieron cuenta que eso es secundario. La prioridad es la presencia del Espíritu Santo. Ageo 2:5, por favor. Ahora sí, gracias. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. Aleluya. Es a quien necesitamos. A veces, recomiéndeme un buen libro, pastor. Mejor te recomiendo el libro de los Hechos.
que el libro de los Hechos debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Y todavía continúa escribiéndose ese libro. Terminó en el capítulo 28, pero continúa por años y siglos escribiéndose esa historia. Así que entonces necesitamos concluir. Un despertar espiritual no es el resultado de nuestra iniciativa personal. Hemos estado orando por un despertar espiritual en la iglesia, en la ciudad, y no puede ser posible si nosotros no cambiamos el orden de prioridades, si no acudimos a quien tiene la capacidad de hacer posible lo imposible. Y quien tiene esa capacidad de escuchar y de hacer la obra es Dios y el Espíritu Santo obrando. Nuestros esfuerzos no podrán redituar a menos que no nos sumemos y estemos dispuestos a pedir que Dios intervenga para cambiar lo que vivimos. Un despertar espiritual inicia primero en el creyente, se extiende a su familia y después se extiende a la congregación y se extiende a lo largo donde tú y yo nos desenvolvemos. Tú y yo no somos radicales, y no quiero decirte que seamos radicales, no. Lo que estoy mencionando es que si nuestra vida no posee todo lo que requerimos, es porque estamos necesitados del Espíritu Santo. Efesios 3, 20 y 21 para concluir. Estamos orando por años por un avivamiento y tal parece que se sustrae, que no sucede. En el siglo pasado, Ethan Roberts, un predicador en Inglaterra, estuvo orando por un avivamiento, por un despertar espiritual en su nación. Pasaron meses y no sucedió nada. Llegó un año y no pasó nada. Él no se rindió. Pasaron 2 años y nada parecía suceder. Pasaron 5 años y no logró que algo sucediera. Y es que cuando estás enfrentando un gigante de proporciones de esa dimensión, es imposible que en poco tiempo lo derribes. Pero pasaron 10 años. 10 años. Y entonces la lluvia descendió. El fuego del Señor se hizo presente y barrió a la ciudad. Un despertar espiritual, porque solo uno se puso al frente. Como dice Ezequiel, si tan solo uno hiciera vallado, cuán importantes somos para hacer que las cosas puedan suceder. Así que Ethan Roberts oró por 10 años pidiendo a Dios un despertar espiritual en su nación, y Dios lo hizo posible. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer más, todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquí es donde esta frase quiero subrayarte: según el poder que actúa en otros. ¿Qué dice? En ti y en mí Dios colocó un poder potencial enorme, y nosotros somos quienes tienen la llave para abrir o cerrar. Y ese poder está ahí permanentemente. Si lo dejamos encerrado, no conocerás la capacidad, la extensión, el resultado final. Pero si le permites salir, florecerá. Y resultados habrá, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, esa palabra poder significa dunamis, es decir, un poder sobrenatural. No el poder natural, es el poder del Espíritu Santo. Quiero invitarte hoy para que tengamos durante estos días una oración para decirle: Señor, lléname con tu Espíritu. Próxima semana estaré compartiéndote cómo hacer para tener el poder. Preparación y recepción es el tema, para que tú puedas saber qué hacer. Pero si no deseamos, el Espíritu Santo no vendrá. Pero si tú lo deseas,
Él estará más que dispuesto a venir y hacer de nosotros un canal de bendición, una inagotable fuente donde la gracia de Dios pueda fluir. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Gracias, preciosa. Cuando te hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando de manifestaciones. No, eso es muy distinto. Esas son otras cosas. Por eso a veces hay cierta renuencia a hablar del tema, porque creemos que se va a desfigurar, que se va a perder. Dios es orden, y eso me gusta. Dios es orden, y en ese orden Dios nos lleva. Vamos a cantar Ven Espíritu Santo, y te voy a pedir que es como la expresión de mi más grande necesidad. Ven Espíritu Santo, necesito de ti. Y yo no puedo orar en tu lugar. Yo tengo la responsabilidad de explicarte, de colocar delante de ti la verdad de la palabra. Y eres tú quien decidirá qué hacer con lo recibido. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por mostrarnos hoy tu amor y tu ilimitada bondad. Por amarnos de tal manera que hubo un precio tan alto a pagar en la cruz del Calvario. Y hoy formamos parte de tu familia. Y algunos de nosotros, Señor, tenemos áreas tan vulnerables que no tenemos una vida abundante, aun cuando tú vives, cuando tú reinas, cuando tu palabra es verdad. Y nos damos cuenta, Señor, que hay una gran carencia dentro de nosotros: la llenura de tu Santo Espíritu. Señor, cuánto necesitamos esa investidura. ¿Cómo lograr tener vidas victoriosas? ¿Cómo tener la libertad aun cuando a solas estoy, Señor? Necesito de ti para continuar caminando en obediencia y en fidelidad para contigo. Señor, escucha nuestra oración. Tenemos vidas limitadas, vidas en quebranto, algunos en bancarrota espiritual, Señor. Otros atravesando tiempos donde el desierto parece ser interminable, donde las tentaciones surgen y donde los problemas se agigantan. ¿Cómo hacer para enfrentarlos? Tú has prometido y dispuesto de recursos inagotables para tener una vida victoriosa. Señor, te rendimos todo lo que somos. Te rendimos todo lo que vivimos, cada circunstancia que enfrentamos, cada necesidad, cada condición que nos impacta. Solo tú puedes dar lo que nosotros no podemos obtener. No se puede adquirir, no se puede ganar por esfuerzo. Jesús dijo que si pedimos tu Espíritu, tú lo enviarías, Señor. Y ahora, unidos en ese clamor general como congregación, como miembros de tu familia, necesitados de una calidad de vida superior y necesitados de un poder para cambiar, ven, Señor, y envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Pueden seguir orando mientras cantamos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, Ven, Señor. ven Ven. y lléname, Ven, Señor, Lo con necesitamos. tu preciosa unción.
quiero Sí, Señor. conocer. Una vez más, díselo suavemente. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si es el deseo de tu corazón, dile, hermano. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Esta semana tú y yo podremos tener la oportunidad de decirle, Señor, inúndame, sorpréndeme, Señor. Abro las puertas de mi corazón para que entres de par en par, para que no sea más yo, sino tú en mí, para que no sea mi voluntad la que gobierne, sino tú en mí, Señor. Padre, te agradecemos la gran oportunidad de recibir esa promesa y a la espera de ese bautismo, de esa llenura, de esa plenitud que hace posible lo imposible, Señor. Padre, equípanos, sorpréndenos esta semana, Señor, con esa llenura, con ese bautismo en algunos, Padre Celestial, con esa nueva evidencia en su vida, Señor. Y permítenos ser cada día más intensos en tu búsqueda, en nuestro tiempo de comunión contigo, Señor. Abre nuestro entendimiento, produce hambre y sed de ti en nosotros, Señor. Y te agradecemos la oportunidad de hoy reunirnos. Y te suplico bendigas a mis hermanos al inicio de su semana y en cada día tu respaldo, tu cuidado, tu protección y tu bendición sobre cada uno de ellos, su hogar, su familia, su actividad laboral, su persona, Señor. Prepara citas divinas para compartir a otros de la riqueza con que tú nos has inundado, Señor. Y te agradecemos por enviar tu provisión y suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salúdese mientras lo cantamos una vez más. Señor, te quiero conocer.
te anhelamos, Dios. Estamos despedidos, hermanos.